Hermoso día para hacer una infusión con puro sabor nativo. Miren qué lindo día para estar entre las plantas y también para hacer una deliciosa infusión. Una infusión que está cargada de beneficios para la salud. Por acá tenemos al arbolito frutal nativo responsable de este video. Se trata del guavillú. Hoy, mediante una deliciosa infusión, el guavillú nos va a regalar todos sus beneficios. Ahora voy a cosechar algunas de sus hojas. Las voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos las hojas del guavillú. Primero voy a hacer la infusión. Luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Y por último voy a pasar a probar la infusión. Para el que no conoce este fantástico frutal nativo llamado guavillú, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la prueba de sabor de su delicioso fruto les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Antes de pasar a hacer la infusión, les voy a mostrar una característica del guavillú que puede ayudar a identificarlo. La hoja del guavillú tiene una pequeña espina en su punta. Para hacer la infusión de guavillú voy a cortar las hojas en trozos muy pequeños. Listo, ya tenemos suficientes hojas cortadas de tamaño pequeño. Ahora vamos a la cocina. En un recipiente ponemos a calentar suficiente agua como para una taza de té. Cuando el agua entre en punto hervor, retiramos. Ahora en un difusor le voy a agregar una cucharada de hojas de guavillú picadas. Para endulzar le voy a agregar una hoja de stevia cosechada en nuestra huerta. Para el que no conoce la stevia, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata esta hierba dulce. Ahora agregamos el difusor a una taza. Le agregamos el agua y dejamos reposar. Mientras dejamos reposar, les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Se destaca por su alto contenido de antioxidantes y vitamina C. Es buena en afecciones estomacales como astringente. Tiene propiedades diuréticas, lo que favorece la eliminación de líquidos y toxinas en el cuerpo, contribuyendo a un mejor funcionamiento del sistema renal. Posee propiedades estimulantes. Tiene propiedades antidiarreicas, ya que ayuda a regular el tránsito intestinal. Puede ser utilizada en gárgaras para aliviar dolores de garganta y problemas bucales, debido a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Además de en una buena infusión, las hojas del guavillú tienen otro lindo uso. Las hojas del guavillú machacadas pueden usarse esparcidas en el suelo de zonas donde abundan las moscas, ya que al machacarse
liberan una resina que las ahuyenta. Qué lindos beneficios de las hojas del guavillú. Ahora solo resta lo más lindo, pasar a probar la infusión. Y para eso voy a dar vuelta la cámara. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, y el más esperado por mí, que es el momento donde voy a hacer la prueba de sabor de la infusión que acabo de hacer. Una infusión con muy buenos beneficios para la salud. El frutal nativo responsable de esta infusión se llama guavillú, y el guavillú, además de regalarnos muy buenos beneficios para la salud, nos regala un fruto que a mí me parece delicioso, increíble. Bueno, ahora mismo voy a pasar a probar la infusión, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Mm, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Voy a probar un segundo sorbo, así luego les cuento bien. Vamos. Mm, muy rico además. Bueno, ahora les cuento de qué se trata. La infusión de guavillú, además de tener buenos beneficios para la salud, tiene muy rico sabor. Para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de la infusión de guavillú, les cuento que se parece a una mezcla entre té y manzanilla. Para la persona que no conoce de qué se trata el frutal nativo llamado guavillú, sobre todo la parte frutal, les voy a dejar ahora al finalizar este video un video muy especial que es donde muestro el fruto y ahí les cuento de qué se trata ese rico fruto nativo. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video, les voy a dejar recomendado un video muy especial, donde además está incluido el guavillú. El video se trata del mate de hojas de 10 frutales nativos. No se pierdan ese video porque es increíble. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, todo el proceso. Y bueno, por último, probar la infusión, la cual es muy rica y tiene muchos beneficios para la salud. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.